buenas noches a todos los que nos están saludando, observando, mirando. Dios les bendiga. Es una alegría enorme poder nuevamente estar compartiendo y ser parte de lo que History y IFPI ILI están organizando, están realizando, ¿verdad? Siempre ha sido de mucha bendición para mi vida, para nuestras vidas, ser parte de este grupo que se prepara en la formación de líderes. Y bueno, aquí estamos nuevamente probando un poco qué tal le está saliendo, qué tal sale. Vamos a tener que acomodarnos un poco. Bendiciones, Leonir. Bendiciones, pastor querido. Bueno, esto es parte de las redes. ¿Me ves bien? Mira, te veo todo, no sé si decir cortado, acelerado. Sí, está aceleradísimo. Lo importante es que la gente esté escuchando bien ahora. Qué bueno, qué bueno. Bueno, que nos puedan avisar si están escuchando bien. A pesar de la imagen. Creo que la conexión no está muy bien. ¿Tu conexión? Sí. Eso es un poco la unción, Leonir. Hay que reírse. Hoy ha sido un día especial. Muy bien. No importa que no me vean bien ahora. Solamente queremos agradecer a todos los que nos están acompañando, a los que se conectan de diferentes países. Así que vamos a dejarte directamente para que puedas desarrollar tu charla. Muy bien. ¿Sí? Así que gracias al Señor por tu vida, por este tiempo que nos estás regalando. Y esperamos que cada persona que nos está acompañando a través de las redes pueda disfrutar este tiempo y ser enriquecido espiritualmente. Muy bien. Que así sea, pastor. Ahí está. Yo voy a salir después, cuando estés por terminar, nuevamente ingreso. Muy bien. Cuando te conectes, cuando vuelvas a entrar, voy a saber que faltan 5 minutos para terminar. Tranquilo. Sí. Bueno, sé que muy bien no me están escuchando, pero es pastor de aquí de Paraguay y también es parte de lo que es el entrenamiento del liderazgo internacional. Así que lo dejamos con toda libertad para que pueda exponer su conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Chau. un gusto. Chao. Muy bien. Muy un gusto poder escucharle a este pastor, siempre con mucha alegría, con mucha simpatía. Y avísenme qué tal está saliendo, si me están escuchando, si algo está bien, algo está mal, por favor pueden ayudarme, ¿sí? Yo me llamo Leonir Soares, soy de la ciudad de Coronel Oviedo y hace ya algunos añitos que estamos trabajando para Dios. Hace ya algún tiempo que Papá Dios nos ha llamado a su obra, a su viña. Hace Papá Dios que hace años ya que Papá Dios nos ha llamado para una tarea
que es la de sembrar su palabra y también cosechar almas. Y bueno, yo no esperaba esta invitación. No esperaba esta invitación de poder ser parte de lo que es esta conferencia, ya que toda la semana estamos viviendo, pero luego que acepté la invitación, yo dije, pero ¿para qué acepté esta invitación? Se me hacía que tomé una decisión muy rápida, pero cuando fui a meditar nuevamente sobre los puntos específicos así de, de este tema, que es la pasión por la cosecha, me di cuenta que Dios estaba queriendo hablar nuevamente conmigo y de verdad lo hizo. Lo hizo. De verdad Dios habló conmigo. Y bueno, el tema que tenemos es pasión por la cosecha. Cuando hablamos de pasión por cosechar, hablamos de trabajo, ¿verdad? Hablamos de ganas de trabajar. Y vamos al texto de la palabra de Dios que se encuentra acá en el libro de Mateo, libro de Juan 4:35. Dijo Jesús: ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Podemos ver que cuando Dios habla de cosecha, Dios está hablando de las almas. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, a la gente que le escuchaba, ya es tiempo de cosechar, ya es tiempo de recoger lo que le pertenece al Señor. Y este tema nos habla de pasión por recoger lo que le pertenece al Señor. Nosotros sabemos que hay solamente una cosa que a Dios le importa de este mundo, que es la salvación de nuestras almas, la salvación de los perdidos. Es eso lo que a Dios le importa. Dios no quiere que nadie se pierda, entonces Él ha delegado una responsabilidad a todos sus hijos, a toda su iglesia, y podemos decir a nosotros, ¿verdad? Él nos ha dejado esa responsabilidad y por eso nosotros tenemos que escuchar esta palabra de Dios, de Jesús, que nos dijo que los campos están blancos, blancos para la cosecha. Y cuando hablamos de pasión, nosotros podemos entender de la fuerza que está en nuestro corazón por las almas, la fuerza que está en nuestra vida por aquello que parece difícil lograr, difícil realizar así a nuestras maneras, a nuestras fuerzas o con nuestras capacidades. Cuando hablamos de pasión, nosotros hablamos de un fuego que arde en nuestro corazón por querer realizar aquello que parece imposible. Cuando hablamos de pasión, nosotros vemos y hacemos mucho más de lo que humanamente nuestra capacidad consigue alcanzar. Hacemos mucho más de lo que a los ojos de la persona nosotros podemos realizar. Y yo te pregunto en esta noche, ¿ya has tenido esta pasión por la obra de Dios? ¿Ya tuviste esta pasión por las almas, por las personas? Vivimos en este tiempo en donde nosotros estamos tan enfocados en las cosas materiales o en las cosas temporales o terrenales. De hecho, que en todo de lo que tenemos aquí es para que nosotros podamos disfrutar, es para que nosotros podamos gozar, es para que nosotros podamos deleitarnos, es parte de nuestra vida. Pero el Señor nos dice en esta palabra, alcen sus ojos y miren, los campos están blancos. Si el Señor nos está diciendo que alcemos nuestros ojos, significa que estamos mirando muy cerca, estamos mirando muy de cabeza para abajo. Y solamente una persona con pasión puede mirar mucho más allá de lo que alguien normal, alguien natural así puede ver con sus propios ojos. Nosotros acá con nuestros propios, o sea que nosotros lo que podemos mirar son muchas veces nuestro futuro como familia, como persona, nuestra posición, nuestro
bueno, nuestra posición económica, y muchas veces estamos tan enfocados en eso, en el trabajo, en los quehaceres, y nos olvidamos de mirar un poquito más allá. Nosotros sabemos que no somos hijos de Dios solamente para ser bendecidos. También tenemos una responsabilidad, que es amar la cosecha, amar las almas. Somos parte de un reino no temporario, sino un reino eterno. Somos parte de un reino espiritual que perdurará para siempre. No somos parte de un reino terrenal que tiene sus días contados de ninguna manera. Nosotros somos hijos de Dios, podemos ser bendecidos, podemos gozar de las bendiciones de Dios, pero tenemos que entender que tenemos una mayor responsabilidad, que la gran responsabilidad Dios ha dejado a todos aquellos que han dicho sí al llamado de Dios. Dios te ha llamado con un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. El propósito del Señor es que salgamos a cosechar las almas. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido la pasión que tú tienes por las almas? El objetivo único y uno de los objetivos únicos principales de la iglesia es la cosecha de almas, es la cosecha de vidas. Y si la iglesia no está preocupada en ganar almas, ganar personas para Cristo, nosotros podemos entender que esa iglesia ha perdido su objetivo, ha perdido su rumbo. Está simplemente, bueno, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, exaltando su nombre, pero su principal objetivo ha perdido. El Señor ha establecido la iglesia para que cumpla la responsabilidad, o sea, de hablar la palabra del Señor, el Evangelio de salvación. Y nosotros podemos ver aquí que cuando nosotros nos acercamos más a Dios, es ahí el momento en donde puede nacer una pasión por las almas, por las personas, por las vidas que el Señor compró con su sangre. Si nosotros estamos tan un poco distantes del Señor, va a ser medio difícil que podamos tener esta pasión por las almas. Porque para tener pasión tenemos que renunciar a nuestros derechos, dejar nuestros gustos, dejar lo que nosotros queremos y hacer el gusto del Señor. Tenemos que renunciar muchas cosas por amor a las almas. Pero nada es imposible cuando nosotros tenemos una comunión con Dios. Así como es necesario que mantengamos, para mantener una vida bendecida, una vida santa, una vida digna, una vida en el temor del Señor, es necesario mantener esa comunión con el Señor constante, así también para que la pasión por las almas estén en nuestro corazón. Siempre nosotros tenemos que mantenernos siempre en intimidad con el Señor, y eso es lo que muchas veces dificulta un poco, eso es lo que muchas veces pasa, que no podemos nosotros mantener un nivel, un ritmo de comunión con Dios, y, y empezamos a mirar tan pocos, ¿verdad? Tan corto. Nuestra mirada ponemos en cosas tan pequeñas. Si Jesús dijo una oportunidad, no miréis las cosas de la tierra, sino más bien mirad las cosas de arriba. Y cuando nosotros miramos las cosas de arriba, nosotros estamos viendo las almas, porque es ahí donde nace una compasión por nosotros. Cuando más tenemos esa intimidad con el Señor, nace una compasión por las almas, por las personas, y empezamos a preocuparnos por las personas sin importar lo que suceda. Empezamos a preocuparnos si tiene para alimentarse, si tiene para comer, si tiene para vestirse. Nos preocupamos en su economía, nos preocupamos por todo lo que es esa persona, por todo lo que son las almas. Cuando esa pasión nace en nuestros corazones, a nosotros ya no nos importa eh, tener una fama o una posición o un estatus social, ya no nos importa, como podemos decir, amarnos mucho a nosotros mismos, sino empezamos a amar a los demás. Y podemos decir entonces que esta pasión no nace de nosotros mismos, pero sí esta pasión nace del trono de Dios. Esta pasión desciende de la presencia del Padre. Es el que pone en nuestros corazones esta pasión por las almas. Y esto es un fruto, un resultado de la intimidad, de la comunión con Dios.
Yo puedo decir que cuando era adolescente vivía en una, bueno, en una comunidad humilde. Teníamos una iglesia muy precaria y apenas una familia de gentes que participaba de esta iglesia. Estoy hablando de aproximadamente 13, 14 años atrás. Y yo aprendí a amar a Dios en mi niñez. Aprendí a orar, por más que no entendía tanto, no comprendía tanto el valor de la oración, no entendía tanto lo que era la palabra de Dios, pero practicaba porque me gustaba hacer eso. Y ya cuando tenía más entendimiento, cuando yo empecé a querer experimentar con mis propias maneras, con mis propios esfuerzos, entonces le conocí al Señor. Y nació por mí un deseo de buscar a Dios. Y yo le buscaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué si tu palabra es tan buena, si tu palabra es tan dulce, si tu palabra es tan linda, por qué son tan pocas personas que te quieren escuchar? ¿Por qué son tan pocas personas que te quieren amar? ¿Por qué hay tantas personas que no les gustan las cosas de Dios o no se preocupan por venir a la iglesia, no se preocupan por acercarse a ti? Y yo recuerdo que le dije al Señor, si tu palabra es verdad, tu palabra tiene que producir el cambio, tu palabra tiene que producir la transformación de las vidas. Y empecé a buscar a Dios en mi adolescencia. Pasaba momentos orando, ayunando, en la precaria congregación que teníamos, sin piso, sin ventana, sin puerta, sin luz y con algunas pocas sillas ahí adentro. Fueron mis mejores momentos con Dios. Fue ahí en donde yo me apasioné por la obra de Dios, me apasioné por las almas y he empezado así un nuevo tiempo para mi vida. Puedo decir que las cosas empezaron a surgir y cuando menos me daba cuenta, yo estaba predicando en los hospitales, estaba predicando en los asentamientos, estaba predicando en las cárceles, en diferentes lugares. Llegué a predicar en colegios, universidades. ¿Por qué? Porque esa pasión por las almas Dios encendió en mi corazón e hizo que, que el Señor tome mi vida y me haga realizar cosas que, así pensando bien, ¿cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude llegar a predicarle a tal persona? ¿Cómo pude llegar a tal lugar a predicar? Son cosas increíbles que suceden cuando esa pasión nace en nuestro corazón. Yo recuerdo una oportunidad, un hermano de otra iglesia visitó nuestra congregación y me dijo, ¿por qué no hay jóvenes en la iglesia? Yo le dije, mira, no tenemos un líder, no hay jóvenes en la iglesia. Y él me dijo, pero ¿acaso ya sos un anciano? ¿Acaso ya sos un adulto? ¿Y vos qué sos? ¿Cuántos años tenés? Yo le dije, tengo 14. Y me dijo, pues bien, vos sos joven y vos tenés que empezar. Yo recuerdo arrebaté esa palabra y empecé a buscar a Dios. Y cuando menos me di cuenta, en poco tiempo ya teníamos un grupo de aproximadamente 50 jóvenes que estaban allí cantando, alabando y exaltando a Dios. Y puedo decir que Dios nos sorprendió y en poco tiempo se multiplicaron esa cantidad de personas que sirven al Señor. Y hoy puedo decir, ya no soy el único joven en mi iglesia, sino que cuando necesito un predicador, tengo que seleccionar de los 10 mejores de la iglesia para que puedan predicar o hacer una tarea. ¿Por qué? Porque Dios cambió los corazones. Y todavía puedo decir que es apenas una tilde o una coma de lo que sueño ver para la obra del Señor, de lo que anhelo ver para el reino de Cristo. Mi pasión es las almas. Puedo contar tantas cosas, pero tenemos un tema un poco profundo que compartir con ustedes y vamos a mirar un poco lo que nos dice la palabra de Dios al respecto de la pasión, los fundamentos bíblicos. Y podemos mirar algunos ejemplos. El profeta Jeremías en el capítulo 20, versículo 9, le estaba diciendo que él llegó a decir, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más de su palabra. Pero cuando él dijo eso, sintió como un fuego que le quemaba los huesos y que le renovaba, le daba una fuerza, un impulso
para nuevamente hablar la palabra de Dios. Entonces él no podía callar a la palabra de Dios, él no podía cerrar su boca porque era como un fuego, dice según este versículo, era como un fuego que venía sobre su vida y le impulsaba a hacer la obra de Dios, ¿verdad? A cumplir el mandato del Señor. También podemos ver por la palabra que la pasión es una convicción. Vemos que cuando Pedro y Juan estaban siendo interrogados porque ellos estaban predicando a Jesucristo que había sido crucificado, las autoridades le dijeron que dejen de predicar o si no ellos van a ser encarcelados o muertos, ¿verdad? Pero ellos dijeron, en primer lugar, nosotros vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. De la misma manera que estábamos predicando, vamos a salir predicando de acá porque no podemos callar aquello que arde en nuestro corazón. Y eso es, uno tiene que tener una convicción. Entonces podemos ver que la pasión es como un fuego, es como una convicción y también la pasión es una vida crucificada. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él ya no tenía su gusto como prioridad, sino tenía el gusto de Dios como prioridad. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. La voluntad de Dios se realizaba en la vida de Pablo. Por eso él llegó a donde llegó, a los continentes que llegó con el Evangelio, al mundo entero que llegó con el Evangelio, porque él dejó que el Señor viva en su vida y no dejó sus gustos, o sea que no dejó que sus gustos tomase control de su vida, pero sí el gusto del Señor tomó el control de su vida. Y eso es lo que Pablo nos ha dejado a nosotros también. Y el Señor nos deja hoy que podamos nosotros tener este fuego ardiendo en nuestros corazones, podamos tener esta convicción que el Señor está con nosotros y que lo que vimos, lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que probamos de las cosas de Dios no nos dejan callar. Tenemos que compartir con los demás. Y también podemos decir que ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino hacemos lo que al Señor le gusta, porque para eso fuimos llamados. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál ha sido tu preocupación por las almas? ¿En alguna oportunidad te preocupaste por la salvación de más un alma? ¿En alguna oportunidad te preocupaste para que alguien más se convierta a Cristo? ¿En alguna vez te preocupaste para que un alma no caiga al infierno? Recordate que solamente hay dos caminos, el camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la condenación eterna, el cielo y el infierno. Entonces, si las personas no creyeron a Jesús, que es el camino al Padre, el camino a Dios, el camino a la vida eterna, estas personas están yendo al infierno, estas personas están yendo a las profundidades del Seol y de ese lugar nadie más puede salir. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo por las almas? ¿Qué estamos haciendo por las almas? El Señor ministraba mi vida en estos días cuando estaba meditando sobre esto y nos damos cuenta que muchas veces nosotros nos preocupamos tanto en cosas materiales, en cosas pasajeras, en cosas temporarias y nos olvidamos de lo mejor que tenemos, que es esa pasión que arde en nuestro corazón, esa pasión que viene del trono de la gloria de Dios a encender nuestras vidas por amor a las almas. Tenemos algunos representantes, podemos decir así, de grandes hombres y mujeres de la obra de Dios que marcaron la vida de la iglesia, que entregaron todo por amor a las almas. Podemos hablar aquí eh, de John Wesley, que fue un hombre que Dios usó para un avivamiento en Inglaterra. Nosotros podemos leer hoy en sus libros la frase que él utilizaba: Señor, dame almas o muero. Y sabemos que John Wesley fue el portador del avivamiento en el país de Inglaterra. Hoy, 80 millones de fieles, 80 millones de cristianos, podemos decir que existen por lo que fue el ministerio de John Wesley. Entonces, imagínate la frase que él utilizaba: dame almas o si no muero. Él decía que todos estemos en un mismo negocio, en el reino, que todos estemos en un mismo negocio, en un mismo compromiso.
podemos decir, en una misma empresa, que es la de ganar nuestras propias almas y ganar las vidas, las almas de otras personas también para Cristo. Imagínate, es necesario que nosotros pensemos un poco en esta frase de John Wesley. También tenemos a John Cano, decía: Señor, dame Escocia o muero. Dice que él a las madrugadas lloraba, clamaba y oraba a Dios con compasión, ¿verdad? Gimiendo. Y una de esas oportunidades, su esposa le dijo que ella tenía que acostarse a descansar un poco, y él lo dijo: ¿cómo puedo cómo puedo dormir, cómo puedo descansar si mi país todavía no se salvó? Entonces vemos estos hombres, ¿verdad? Que Dios usó grandemente su vida, y ha llegado grandes avivamientos porque estos hombres tuvieron fe, estos hombres tuvieron valor, estos hombres se entregaron por completo. Y de esa misma manera nosotros también tenemos que tener una frase de convicción en nuestra oración. ¿Cuál está siendo nuestra frase? Está haciendo: Señor, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. O está haciendo: Señor, necesito un auto nuevo, necesito una moto nueva, necesito un trabajo mejor, necesito una ropa mejor. ¿Cuál está haciendo tu oración con el Señor? De hecho, que no está mal que oremos por esas cosas, pero hay cosas mayores, hay cosas mejores en la cual podemos clamar, en la cual podemos orar, cosas que no solamente marcarán minutos o horas de nuestra historia aquí en la tierra, sino marcarán la eternidad. Marcará la eternidad de miles y millones de almas que puedan escucharnos. La Madre Teresa de Calcuta, ella fue una mujer que también se entregó por completo para servir a Dios. Y ella decía: quiero quemarme completamente para Él y por las almas. Ella se entregó por completo para servir al Señor y rescatar y salvar y ayudar a multitudes de niños, de vidas que estaban allí desesperadas en el país de la India. También tenemos acá a otro, William Booth decía: Señor, algunas personas se apasionan por el oro, otros por la fama, pero mi pasión es por las almas. Cuando el rey de Inglaterra le pregunta a William Booth cuál era su pasión, y él dijo que eran las almas. Algunos el oro, algunos la fama, pero él, su pasión era las almas. Y él fue el fundador del Ejército de Salvación, una asociación de ayuda a multitudes de gente en todo el mundo. Y yo te digo en esta noche: ¿con cuál de estos hombres o mujeres te querés comparar? ¿Con cuál de estos hombres o mujeres te querés comparar? Es necesario que podamos pensar un poco si vale la pena o no. Yo quiero decirte que sí, no hay cosa mejor de ver a un pecador rindiéndose a los pies de Cristo. No hay cosa mejor de ver a una persona que está entregando su vida a Jesucristo. Y entonces es necesario que nosotros pidamos un poco a Dios esa pasión. El Señor decía: los campos están blancos para la cosecha, pero los obreros son pocos. Jesús miró que mucha gente estaba allí caminando como ovejas que no tienen pastor, y tuvo compasión de ellas, pero dijo: pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pedid al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Es necesario que nosotros tomemos una responsabilidad de orar, de pedir, porque son pocos las personas que quieren entregarse por completo a ganar almas para Cristo. Y es un tiempo en donde las almas están sedientas por el Evangelio. Es un tiempo en donde las vidas están sedientas de escuchar la palabra de Dios. Nosotros vemos más que nunca el cristianismo se ha multiplicado muchas veces en este siglo XXI, en el siglo XX ya, se multiplicó de una manera tremenda, se expandió de una manera tremenda. Nosotros podemos ver que existen 7 billones de personas en todo el mundo, de las cuales 2 billones de personas son los que escucharon a Jesucristo, creyeron en el Señor, y hoy pueden decir: gracias Jesús porque puedo conocerte, gracias Señor porque puedo servirte. 2 millones de personas
nada más son cristianas. Y 2 millones de personas escucharon hablar acerca de Jesús, pero ellos dijeron, no, gracias, gracias Jesús. Deseo seguir viviendo mi vida, deseo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Estas personas podemos decirle que son los grupos que han tenido la oportunidad de que en su ciudad, en su país, se instale una iglesia evangélica o que se permita predicar la palabra de Dios. Entonces, estas personas no quisieron o todavía no llegó el momento de que ellos se rindan por completo al Señor. Pero hay más de 2 billones de personas que no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, el mensaje de salvación. 2 billones de personas que todavía no conocen a Jesús. Imagínate lo que es eso. Más la tercera parte de todo el mundo no conoce todavía a Jesús. Esto tiene que ser preocupante para nuestras vidas. Es apenas, podemos decirle que apenas el 35% de personas más o menos cree en Jesús. El 70% escucharon hablar, pero todavía no se han entregado, ¿verdad? Que serían el otro 30%. Y 30% todavía no escucharon en ninguna vez hablar acerca de Jesús. Y dice, ¿quién es Jesús? Y son a estas personas que nosotros tenemos que llegar. El Señor pregunta, ¿verdad? ¿Quién irá por ellos? Jesús fue el que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Él se entregó por todo el mundo. Ahora nos toca a nosotros compartir las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que todavía no han conocido acerca de Jesús, acerca de la salvación. Nosotros podemos ver acá acerca del crecimiento global del cristianismo. Vemos que la población mundial ha crecido 1,3, 3,7 veces más de lo que era hasta el siglo XIX. En el siglo XX creció 3,7 veces más. Y podemos decir que el cristianismo en Europa se ha multiplicado muy poco, ¿verdad? Que es el 1,5 veces más. Pero en Asia es 15 veces más y en África 38 veces más. Podemos ver que se multiplicó demasiado la cantidad de cristianos en todo el mundo. Podemos ver entonces que es el tiempo de tomar esta palabra que Jesús dijo: en los campos están preparados para la cosecha, las almas están listas para recibir la palabra. Eso es lo que Jesús quiso decir, eso es lo que Jesús quiere decirnos hoy. Las almas están preparadas para recibir la palabra del Señor. Han pasado 2000 años que se está predicando el Evangelio. Han pasado 59 generaciones, pero todavía falta mucho por hacer. Hay todavía mucho que alcanzar. Y podemos decir que la tarea todavía no ha terminado. Muchos hombres y mujeres que se entregaron por completo hicieron trabajos incomparables, impresionantes, por el Señor, por el reino. Y gracias a ello nosotros podemos estar aquí escuchando a Dios, sirviendo a Dios, alegrándonos en su presencia y gozando de la salvación. Yo mismo soy fruto del trabajo de algunos misioneros brasileños que se entregaron al Señor por su nación y vinieron a Paraguay a sembrar la palabra. Gracias a eso, hoy toda mi casa, mi familia, podemos servir al Señor porque alguien se negó a sus deleites, a sus derechos, a sus gustos, dejó de lado todas las riquezas que tenía o los gustos que tenía en su país, la comodidad que tenía, ha dejado todo por venir a un país extranjero a predicar la palabra del Señor. Y yo quiero decirte que hay grandes desafíos por realizar. El desafío uno es el evangelio a cada persona. El evangelio a cada persona. Ya estuvimos escuchando los porcentajes de personas que todavía no han escuchado la palabra del Señor. Y el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El Señor no dijo, váyanse y afíliense en todos los partidos que hay. No dijo, váyanse y compren para sus casas o formen su hogar, tomen una profesión. El Señor no dijo eso. Él dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Con esto no estoy diciendo que
no podemos estudiar, o no podemos formarnos, o no podemos tener un cargo un cargo político importante en la tierra, de ninguna manera podemos, y por lo tanto es necesario estudiar, prepararnos, si es posible, como dijo también la palabra del Señor, estemos en buenas posiciones, tanto en lo económico como en el conocimiento, como en todo, en todas las áreas de nuestras vidas, pero lo primordial o lo principal de un cristiano tiene que ser el transmitir al Señor, el transmitir la vida de Cristo a otros, transmitir esa vida de Cristo de nosotros, que está en nosotros, transmitir a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No debemos de perder este objetivo, predicar a las personas que están cerca de nosotros, irnos, salir de nuestra casa, no sé, a nuestro compañero que aún no conoce a Cristo, o irnos como misionero a otra nación a predicar la palabra. Algo tenemos que hacer. Es necesario acercarnos a Dios y pedir al Señor que nos ayude a transmitir la palabra del Señor a otras vidas. Muchas veces nos sentimos tímidos o con vergüenza de compartir la palabra del Señor. Y muchas veces nos comportamos como un cristiano, como decía esta música, un cristiano de la secreta, escondidito nomás. Somos cristianos solo en la iglesia, porque da gusto ahí sentir la presencia de Dios, está bueno las bendiciones, están bueno la presencia del Señor en el culto, pero salimos y nos olvidamos que tenemos una responsabilidad, que es de transmitir esa vida que nosotros gozamos a los demás. Y yo te pregunto, ¿qué podés hacer para hablarle de Jesús a otro? Los que son, ya podemos decir así, comprometidos con el Señor y son parte de una congregación, siempre escuchamos este versículo que dice, todas las veces que comemos el pan y bebemos la copa del Señor, anunciemos la muerte del Señor hasta que Él venga. Hay una responsabilidad, tenemos que anunciar de una u otra manera y depende de nosotros. El Señor cuenta con la iglesia, el Señor cuenta con tu vida para que la persona que está a tu lado escuche la palabra del Señor. También nosotros podemos llevar una iglesia para cada etnia, para cada grupo de personas. Existen aproximadamente 16.000 etnias en todo el mundo. Y son aproximadamente 6.000 grupos de personas, 6.000 clases de personas que todavía no tienen una iglesia en su comunidad, o en su país, o en su tierra, o en su aldea, o ¿cómo podemos decir? En su comunidad, no tienen una iglesia. Y es nuestra responsabilidad preocuparnos un poco acerca de eso. Ustedes saben que aproximadamente el 99,7% de los recursos que se recaudan en la iglesia son utilizados solamente para el mantenimiento de la misma y no para la propagación de la palabra del Señor. Entonces podemos ver que apenas el 0,3% de lo recaudado es lo que se envía a las misiones, es lo que se ocupa para que alguien vaya y predique el Evangelio en los países en donde todavía no ha llegado. Nosotros sabemos que existen demasiados países en Asia, África, donde todavía no ha llegado la palabra del Señor, donde todavía la gente no tiene noción de lo que es Jesús, de lo que es el reino de los cielos. Y solamente 0,3% de lo recaudado. Estamos totalmente al revés, esto está yendo totalmente en sentido contrario. Debería de ser lo principal de las recaudaciones de las iglesias, no solo para mantener la misma, sino para poder propagar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto sea inverso, para que esto se cambie? Saben que muchísimas agencias misioneras en estos tiempos están recogiendo sus misioneros en vez de estar enviando misioneros. Muchos grupos grandes, muchas iglesias grandes
que antes se preocupaban en enviar misioneros a países del mundo, hoy están recogiendo y están teniendo otro concepto acerca de las misiones. Están viendo algo difícil, que una familia deje su país para irse a las misiones. Pero no debemos de olvidar lo que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todas las naciones, dijo Jesús. Así que tenemos que volver al principio de la palabra de Dios, así como está. Para eso Jesús dejó la iglesia, para que nos ocupemos en seguir repartiendo, impartiendo la palabra, para que todo el mundo pueda así conocer acerca de Jesús. ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a nuestro pastor, a nuestro líder, a nuestra denominación y decirles qué estamos haciendo por las almas, qué estamos haciendo por las misiones? Es necesario observar. Según la estadística, es muy preocupante. Me sorprendió cuando estaba mirando esta estadística. 99,7% de los recursos son utilizados solo para mantenimiento local de la iglesia. Eso es un absurdo. Y solamente el 0,3% para la propagación del Evangelio. Es necesario que pidamos a Dios esa pasión que viene de lo alto. Ahora nosotros tenemos un tercer y grande desafío. Jesús dijo en su palabra: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo sucedió todo esto? ¿Cuándo estuvimos nosotros? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste sin algo que comer? Y Jesús entonces les dirá: cuando le diste el alimento, cuando le diste el pan a alguien que no tenía, me estabas dando a mí. Cuando me visitaste a un enfermo, me estabas visitando a mí. Cuando le visitaste a un carcelero, a alguien que estaba en prisión, me visitaste a mí. Entonces quiero decirte que acá tenemos un misterio tremendo. Si nosotros tenemos esta pasión del Señor por las almas, cuando nosotros vemos a alguien que está necesitado, nosotros estamos viendo el rostro de Cristo en esa vida. Estamos viendo el rostro de Cristo en esas personas. Cuando le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta por qué ella continuaba luchando o ayudando o procurando por alguien que era pobre, de la cual no iba a quitar ningún beneficio, ella le dijo: es que cuando veo a estos niños pobres, yo veo el rostro de Jesucristo, y es eso lo que me lleva a hacer lo que estoy haciendo. Recordate por siempre esta palabra, ten en cuenta de esta palabra. Jesús dirá: cuando le diste un vaso de agua a esos pequeñitos, me estabas dando a mí. Aproximadamente, podemos ver por la estadística, cada 5 segundos está muriendo una persona por el hambre. Está muriendo un niño por enfermedad. Está muriendo una persona porque no tiene nada que comer. Y nosotros podemos entender que nosotros tenemos esta responsabilidad. ¿Dónde está nuestra responsabilidad con ellos? Nosotros tenemos que ver lo que el Señor nos está diciendo en su palabra y empezar a hacer. A veces pensamos que hacer la obra de Dios es solamente a los que pasaron una universidad teológica, o tenemos que tener una preparación muy especial para que podamos hacer la obra de Dios. No, la obra de Dios es simple. La obra de Dios es dar el pan al hambriento, es darle la ropa al que no tiene, es visitarle a un preso. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y recordate que por eso vamos a tener nuestro mérito aquel día en la presencia del Señor. Jesús va a decir: cuando hiciste esto a uno de mis pequeñitos, a mí me estabas haciendo. Entonces, está nuestra responsabilidad. ¿En qué estamos ocupando lo que el Señor nos da? ¿En qué estamos gastando las riquezas que el Señor entrega en nuestras manos? ¿Estamos invirtiendo en los necesitados, en los pobres,
en los maltratados, en los carceleros, en las viudas, en los huérfanos. Estamos dando lo que el Señor nos ha dado a nosotros para compartir con los demás. Recordémonos que somos solamente administradores de la gracia del Señor. Somos administradores de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y hoy nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestro objetivo. Tenemos que cambiar nuestro foco y empezar nuevamente a invertir en las misiones. No solamente invertir, sino que en nosotros nazca esa pasión por la obra del Señor. Porque ahí en la esquina de tu casa hay alguien que le está necesitando. Ahí en la calle hay alguien que está necesitando. Allí en tu vecino puede ser que está necesitando. Y es de nosotros la responsabilidad de dar a aquel que no tiene. En nosotros está ese poder, en nosotros está esa riqueza de poder dar a aquel que no tiene. Yo recuerdo una oportunidad cuando visitamos la penitenciaría de Coronel Oviedo, con un grupo de jóvenes. Yo les dije a ellos, en la puerta del portón, le dije, ustedes aquí van a ser los ministros de Cristo. Aquí ustedes son pastores, aquí ustedes son profetas, evangelistas, dejen que Dios use sus vidas. Y entramos allí, en el pabellón de mujeres, había aproximadamente 60 mujeres en aquella tarde, en aquel culto. Y después de la predicación, yo le dije a ellos que ministraran las personas que estaban en ese lugar, que oren por ellas, que bendigan sus vidas. Y fue maravilloso ver cómo algunos estaban allí siendo usados por el Señor para entregar algunos mensajes positivos, algunas revelaciones, algunas profecías, ministrando la vida de las personas que estaban en ese lugar. Y cuando fue el día siguiente, en la iglesia algunos jóvenes contaron su testimonio y decían, nunca imaginé que teníamos tanto de Dios en nuestra vida para dar. Solamente me di cuenta que tenía tanto del Señor cuando estaba allí de frente a esas personas que están tan necesitadas de Cristo. Es necesario que nosotros tomemos también esta decisión de querer dar, de querer compartir con los demás lo que nosotros tenemos. Es algo maravilloso que solo nosotros tenemos, lo que conocemos a Cristo Jesús. No tenemos que aferrarnos a eso, sino tenemos que transmitir a los demás, entregarle a aquellos que todavía no tienen. Jesús dirá, cuando le dieron a aquellos pequeños, a mí me estaban dando. Gloria a Dios. ¿Cómo ahora podemos nosotros tener esta pasión de Cristo en nuestra vida? Acercándonos más al Señor. Tal vez muchas cosas todavía no estamos entendiendo, tal vez muchas cosas no comprendamos, el tiempo en que vivimos, un tiempo de incertidumbre, un tiempo difícil, pero quiero decirte que es el amor de Cristo en nuestras vidas que nos mueve a amar a los demás. Es el amor de Jesús en nuestras vidas que nos impulsa a tener esta compasión por los perdidos. Y este amor crece cuando nosotros nos acercamos más a Él, cuando nosotros pasamos más tiempo con el Señor. Quiero nuevamente decirte que deja un poco de mirar tus anhelos o tus afanes o tus deseos de lo que quieres llegar en esta vida y ponete a mirar lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos mucho en lo que nosotros queremos hacer y dejamos de lado lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Y cómo nosotros vamos a ver lo que Dios quiere hacer en nosotros? Cuando nos acercamos más a Él, cuando nos aproximamos más al Señor, en la comunión con Él. Muchas veces escuchamos decir que la oración es algo aburrido o que la oración es algo cansativo o que la oración no da gusto, pero quiero decirte que la oración es hablar con Dios. La oración es decirle al Señor lo que vos estás sintiendo, decirle al Señor tus sentimientos, tus emociones. ¿Cuántas veces yo le dije al Señor, Señor, estoy aburrido, no quiero orar, no quiero arrodillarme, no tengo ganas, no sé qué decirte? ¿Y cuántas veces con esas pequeñas frases me acabo levantando después de largos minutos en la presencia de Dios, con mis ojos
en lágrimas y no queriendo salir más de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros llegamos a Él con un corazón sincero, es ahí lo que el Señor hace su obra en nosotros. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos que querer es acercarnos a Él con un corazón sincero. Y lo que Dios quiere es eso. Porque cuando Él se da cuenta que somos sinceros, ahí es donde su misericordia se renueva en nuestra vida. Y dice su palabra, que cuando somos débiles, es ahí que Él es fuerte en nosotros. Cuando reconocemos nuestra debilidad, la gracia de Dios nos basta y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que quiero decirte, acércate más a Él. No pienses no esperes estar en todo el 100% para que puedas tomar un tiempo para hablar con el Señor. No pienses que todo tiene que estar de 10 o excelente para que puedas tomarte un tiempo para orar. Al contrario, la oración tiene que ser constante en todo momento, en todo tiempo, en cualquier lugar, no importa la situación que estés, no importa lo que estés pensando, lo que estés pasando, ni lo que estés haciendo. Es necesario que seas sincero, que aquello que estás viviendo, aquello que estás sintiendo, eso lo diga al Señor, eso compartas con Dios y Él va a escuchar eso y esa debilidad tuya que Él está viendo, que eres sincero para con Él, eso el Señor va a tomar para que de esa debilidad su poder pueda perfeccionarse en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que tenemos este tesoro en un vaso de barro para que el poder, la sabiduría, la excelencia sea de Él y no de nosotros. Entonces todo el poder pertenece al Señor. Y cuando nosotros nos acercamos a Él con humildad, Él se acercará a nosotros y encenderá en nosotros esa llama de ese fuego en nuestras vidas, esa llama en nuestros corazones, esa pasión por las almas, esa pasión que nos va a llevar a hacer aquello que tenemos que hacer para el Señor. Sí, antes que hagamos, esa pasión va a estar allí encendida por siempre, porque esa pasión viene del Señor. No lo hacemos nosotros, pero sí nace y viene del trono de la gloria de Dios. Ese amor de Dios hacia los perdidos viene de Jesús, viene del amor de nosotros hacia Jesús. Y eso nosotros lo demostramos cuando nos acercamos a pasar tiempo con Él. Dice la palabra de Dios, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Esta palabra nos dice, el amor de Dios nos obliga ya no a vivir para nosotros, sino para Él. ¿Por qué? Porque Él se entregó todo por nosotros. Él dio todo por nosotros. Así que ya no vivimos para nosotros, pero sí vivimos para el Señor. Recuérdate, date un tiempo y ponete a pensar. Toma esta palabra, ya no vivo para mí, sino vivo para el Señor. Y deja que el Señor ministre tu vida. Deja que el Señor te dé aquello que Él quiere darte, esa pasión que necesitamos para ser un portador de las riquezas de la gracia de Dios para los perdidos. Dice la palabra, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Amén. Si he llegado hoy donde estoy, es porque he clamado a Dios. Y si no estoy más lejos de lo que quería estar o lo que muchos piensan que debería estar, es porque no he clamado a Dios. Quiero decir que Dios pide de nosotros que nosotros pidamos. Él dijo, pidan y se los dará. Si nosotros no ganamos almas es porque no le pedimos al Señor el ganar almas. Porque Él dice que todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, va a encontrar. Es necesario buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Y es eso lo que nos va a dar el amor hacia los perdidos. Es eso lo que nos va a dar la pasión hacia los perdidos. Y esta pasión nos va a dar la visión para que podamos nosotros hacer aquello que Dios quiere. Es necesario más que nunca tener la pasión por la cosecha. Es necesario más que nunca amar, ser parte
de la gran cosecha de almas en estos últimos tiempos. Dios cuenta contigo para esta obra. Dios cuenta contigo para la realización de esta gran tarea, la gran tarea importante. Una tarea muy, pero muy importante que los ángeles del cielo anhelan hacerlo, pero no les fue dado a ellos este don, no les fue dado a ellos este privilegio de anunciar el Evangelio de Cristo. Ellos quisieran hacerlo, pero no les fue dado, pero sí fue dado a todos nosotros que hemos creído en el Señor, los que hemos sido llamados a ser sus hijos, los que hemos sido llamados a ser parte de su reino. Él te dio a ti este privilegio, esta responsabilidad, este placer, esta gracia de compartir con los demás. Yo quiero decirte que hablar de Jesús es un privilegio muy, pero muy grande. No todos tienen este privilegio y Dios cuenta contigo para hablar su mensaje de salvación a todo el mundo. Él espera por ti. Solo date un tiempo para escuchar la voz de Dios y entender que Él te está llamando para que seas parte de esta gran cosecha de almas. Recuérdate que todo el trabajo que hacemos aquí por alcanzar algún bien material, algún bien económico, todo esto se quedará aquí. Pero lo que nosotros hacemos o invertimos para el reino de los cielos, esto se quedará para la vida eterna. Y es para allá lo que nosotros debemos de trabajar. Jesús decía, no hagan tesoro en la tierra, donde el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, pero sí hagan tesoro en los cielos, porque el tesoro en los cielos, eso va a brillar, eso va a ser, vamos a gozar de eso por la eternidad. Todo lo que hacemos acá tiene su tiempo, tiene su límite, todo va a terminar, todo va a quedar, pero la recompensa que vamos a tener por ganar tan solo un alma no se compara con todas las cosas que podamos alcanzar aquí en el mundo. Así que te digo, Dios cuenta contigo, el Señor te ama y vamos a seguir juntos con esta misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Recuérdate, no eres único, no eres solo. Existen aproximadamente, se me fue la cantidad de misioneros que están esparcidos en todo el mundo predicando la palabra de Dios. Recuérdate que sos aproximadamente 2 billones, somos 2 billones de cristianos en todo el mundo. Y que si tomamos la responsabilidad todos juntos, no va a ser nada difícil. Empezá hoy en tus grupos, empezá hoy en tu barrio, empezá hoy donde estés. Pero empezá a hablar acerca de Jesús. ¿Por qué los campos están blancos para la cosecha? Los campos están blancos para la cosecha. Las almas están preparadas para recibir la palabra. Los corazones están quebrantados. Y más que nunca, hoy es el tiempo de predicar el amor de Dios hacia los perdidos. No predicar cosas que le va a asustar a la gente o cosas que lo va a llevar a amar las bendiciones materiales de esta vida. No, pero sí predicar la salvación de las almas. El Señor cuenta contigo. Gracias por tomarte este tiempo. Espero que haya sido de mucha bendición a tu vida. Y quiero orar contigo. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos conmigo y oremos hacia Dios, pidiendo que Él encienda esa llama en nuestras vidas. Que Él encienda ese fuego en nuestros corazones por las almas. Y buen Dios, yo quiero darte gracias porque tú nos has elegido para ser parte de esta gran cosecha de almas. Quiero darte gracias por que hoy podemos meditar tu palabra y entender que tú cuentas con nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que tú puedas levantar obreros para tu mies, que tú puedas levantar predicadores del Evangelio en todo el mundo. Te pedimos que tú puedas levantar personas que hablen de tu amor a todo el mundo, Señor, y que enciendas ese fuego de esa pasión que viene de ti en nuestros corazones, para que podamos nosotros también predicar tu palabra con amor hacia los perdidos. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de todos los que me están escuchando, de todos los que están recibiendo esta meditación,
Y te pido que tu Espíritu Santo haga tu obra en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Un abrazo desde Paraguay, Colón del Oviedo. No sé dónde me están mirando. Que todos estén bien en el nombre de Jesús. En cualquier momento nos volvemos a encontrar. Pastor, ¿estás ahí? Vamos a saludar un poquito más o ya vamos a terminar. Pastor me dijo que 5 minutos antes iba a entrar y todavía no entró. Muy bien, creo que ya nos vamos. Dale, Pastor Miguel, aquí ya me das ok. Bueno, Dios le bendiga. Quédense con el Señor. Saludos a todos. Un abrazo a la distancia.